las mismas. Son procesos reactivos, procesos inflamatorios y procesos neoplásicos, doctores. Y los neoplásicos puede ser que sean primarios o que sean secundarios, o sean metástasis, ¿ok? Para explicarlo mejor, primarios o metástasis. Básicamente así es como se van a clasificar las patologías o las alteraciones que tengan todos los órganos y todos los tejidos, doctor. El proceso más frecuente que vemos en todos los tejidos es el inflamatorio, doctores, ¿ok? Habitualmente cuando nos llega un tejido, lo que le podemos encontrar, si no le encontramos otra cosa, va a ser un proceso inflamatorio. Ok, entonces esta es la figurita que les ponen, es una figurita así como tal, doctores, es una imagen de cómo es un ganglio linfático. ¿Okay? Entonces, todo el mundo o todos ustedes dicen es que el ganglio es como el frijolito. Bueno, pues porque les ponen esa figurita, doctores. Pero si nosotros vemos un ganglio en una laminilla, pues no es un frijolito. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un ganglio, doctores. Esto es un ganglio y vean, cada circulito de estos corresponde a un cortecito que se hizo, entonces no es un frijolito, doctores, ¿ok? Lo ponen así de manera esquemática para que ustedes lo entiendan, para que entiendan la representación, pero no necesariamente tiene esa forma. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de saber de un ganglio linfático? Todos los ganglios linfáticos, doctores, van a tener una cápsula, que es la parte que está en verde, es la cápsula, es la superficie. Luego, entonces, cuando nosotros vemos alguna alteración en la cápsula, que la cápsula sea más gruesa, que la cápsula esté adelgazada o que la cápsula esté rota, doctores, para nosotros implica ciertas características que hay que buscar o en ciertas patologías se van a alterar o están asociadas frecuentemente a alguna patología, cada una de estas. Entonces, van a tener una cápsula. Una vez les ponen la figura en esa forma como de frijolito para que ustedes entiendan que en la forma, que en esta parte, en la hendidura, en la región, está el hilio, ¿sí? El hilio del ganglio linfático. Y entonces en el hilio, doctores, va a tener los vasos de salida. ¿Ah? Y en esta otra cara, doctores, lo que va a tener es el vaso de entrada. Luego, entonces, ¿por qué normalmente cuando nosotros vemos una metástasis en un ganglio linfático lo vamos a ver en la orilla y no cerca del hilio? Porque las células neoplásicas o las células malignas que vienen de otro lugar entran por los vasos que están contrario al hilio, doctores, y vamos a ver las metástasis habitualmente hacia la superficie de la cápsula o pegado a la cápsula, que es donde están los vasos de entrada. Recuerden ustedes que en todos los lugares el vaso de entrada se llama aferente y el vaso de salida se llama eferente. Si entra de E, es el vaso con A, aferente, para que no se les olvide, los aferentes siempre van a ser de entrada y los eferentes van a ser de salida. Ok, entonces, ya que vimos los vasos, pasamos a la parte interna del ganglio linfático. Eso es lo que le tenemos que ver por fuera a un ganglio linfático. Ahora, una vez que hacemos el corte, ¿qué es lo que le tenemos que buscar histológicamente? Va a tener la parte de la superficie, doctores. Bueno, todo el ganglio se divide en dos regiones. La corteza, que es la porción que se encuentra pegada a la cápsula, y la médula, que es la porción central. ¿Ok? Esas son las partes que hay que identificar. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada región o de cada parte de la que estemos hablando, es donde vamos a localizar ciertos componentes del ganglio linfático. Tiene unas hendiduras que son continuaciones de la cápsula, doctores, ¿de acuerdo? Y eso se llaman senos trabeculares. Habitualmente, los senos trabeculares, doctores, se van a encargar o van a hacer como que se vea la división de la porción de la corteza, doctores. Normalmente, estos senos trabeculares van a ir de un extremo a otro en el sitio de los vasos de entrada y de los vasos de salida. Entonces, podemos ver estas zonas, los senos
trabeculares, doctores, tienen fibrosis, tienen cierta fibrosis. Entonces, si vemos un ganglio linfático que se vea muy fibroso, realmente no es que tenga algún problema, o hay que verlo primero, pues que esté normal. Puede tratarse de senos trabeculares y que nos fuimos en un corte donde estamos viendo vasos de entrada y vasos de salida. Ok, entonces, en la corteza, doctores, la característica es que va a tener los folículos linfoides. En un ganglio linfático normal, los folículos linfoides, doctores, los vamos a encontrar en la corteza del ganglio, solo allí, ¿ok? Solo allí es donde podemos ver los folículos linfoides. Ahora bien, los folículos linfoides, doctores, pueden ser de dos tipos. Perdón. Tenemos el folículo linfoide primario y el folículo linfoide secundario. Ay, permítanme. Listo, ¿verdad? Ajá, entonces tenemos los folículos linfoides primarios y los folículos linfoides secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El secundario estuvo expuesto ya a un... Antígeno. A un antígeno, ¿ok? Ya estuvo expuesto a un antígeno y entonces hace que reaccione y que se forme el centro germinal. Histológicamente, la diferencia entre un folículo primario y un folículo secundario es que el folículo secundario va a tener formación de centro germinal, ¿ok? Porque su libro les menciona, o bueno, varios libros les mencionan que la diferencia es el tamaño. No, no necesariamente, porque podemos ver folículos secundarios de un tamaño pequeño, pero tienen centro germinal y entonces en automático se convierten en folículos linfoides secundarios, ¿de acuerdo? ¿Dudas o Doctora, preguntas de aquí? entonces, en el libro se ven las imágenes histológicas, al No parecer una escucho, corona. Emiliano, no escucho. A ver, habla otra vez, un poquito más fuerte. Bueno, parece ser que en el libro se observa una formación en forma de corona. Entonces, en el centro germinativo, A en ver, lo que, no, a ver, otra vez. Eso que bueno, dices, bueno, en el libro lo llama de corona o centro germinativo. Es decir, que va a haber una parte que van a estar bueno, en los centros germinativos, una parte madura y una parte que está en proliferación. Entonces, la parte que está en el centro, al parecer, va a ser más clara. ¿A qué se debe ese aclaramiento? por los componentes de esa zona. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? ¿Cómo es una corona? Parece ser que rodea a lo que es el núcleo, por decirlo de una manera. Ok, entonces no es forma de corona, lo entendiste mal, ¿ok? Más bien ya le llaman corona de, más no forma de corona, ¿ok? Hay que tener cuidado, aunque parece igual, no es lo mismo, ¿ok? Si tú dices forma de, es una corona, como todos ubicamos las coronas. Si dicen corona de, ajá, implica otra disposición de las células. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente cuando veamos componentes de centros germinales. Son centros germinales, no centros germinativos. Recuerden que el Robbins es un libro barato, ¿sí? Y es una traducción sajona, doctores. Entonces, si ustedes saben que, por ejemplo, si les pone anexos con J y dice anejos, ustedes saben que eso no existe. Si les dicen centro germinativo, ustedes saben que centro germinativo no existe, ¿ok? Entonces, ojo, hay palabras que están mal traducidas, que la traducción es incorrecta porque, les repito, es sajón. Entonces, busquen por ahí, chequen las palabras y conforme las vayan leyendo, deben ustedes como de ir haciendo la aclaración con respecto al vocabulario que ustedes tienen, que tendría que ser correcto. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, de esta parte, ¿dudas o preguntas? ¿No? Doctora, A ver, Oscar.
Eh, ¿Cuál le había dicho que era la diferencia histológica entre el secundario y el primario? Que el secundario estaba Secundario expuesto a tiene centro antígeno. germinal. Centro germinal, ¿el cuál, perdón, doctora? Secundario. El secundario tiene centro germinal. Ujú, Muchas gracias. sí. Romero Campo. Y ahorita Lidice, permíteme. ¿Decir lo que es folículo y nódulo es lo mismo o si hay No, a diferencia? ver, ¿qué entienden ustedes por nódulo? En Rose decía que era una acumulación de linfocitos como tal, ¿El nódulo? el nódulo. A ver, lee la parte. ¿Dónde Ay, está? güey, voy por el libro. Habitualmente, doctores, cuando ustedes hablan de un nódulo se refiere a algo que ustedes palpan. Ujú. En el ganglio linfático, histológicamente nada se palpa. Entonces no puede ser nódulo, ¿de acuerdo? Habitualmente el término nódulo es clínico. Cuando ustedes tocan bolitas en el cuello, porque así dicen bolitas en el cuello, en las axilas o en alguna cadena ganglionar, dicen nódulo linfático. ¿Mm? Y se refieren al ganglio linfático. ¿Sí? Lee dice, a ver, perdón, ¿sí, Braulio o no? Sí, doctora, gracias. Uh-huh. Entonces, nódulo habitualmente es algo clínico, es algo que ustedes pueden palpar. Lo histológico no se palpa, se ve. Uh-huh. Entonces, nosotros llamamos patrón nodular, pero no decimos patrón de nódulo. Ajá. No alcanzo a ver, Emiliano, ¿qué estás poniendo? Puse bueno, ahí se ve, bueno, si bueno, lo leo. Ajá, a Dice, ver, lee. los nódulos linfáticos son concentraciones bien definidas de linfocitos contenidas en una malla de células reticulares. Ok, es lo que te está diciendo ahí es que es tal cual, el ganglio linfático es el nódulo, lo que vas a tocar y que histológicamente está formado por la trabécula, que son los senos trabeculares y la cápsula, ¿ok? Es el tejido, es un nódulo, es una formación que vas a sentir una bola, que si tú lo ves histológicamente está formado o está contenido, delimitado por la cápsula que debajo tiene los senos trabeculares o las trabéculas, como dice ahí, y está compuesto por tejido linfoide, ¿ok? Pero a eso se refiere con el nódulo. Como tal, tú lo tocas, o sea, tú vas a sentir la bola. Al verlo al microscopio, lo tocas porque está bien delimitado, ¿ok? Histológicamente está bien delimitado por la cápsula. ¿Ah? Hablar de nódulos es un término clínico. Para nosotros existe el patrón nodular. ¿Qué significa? Que hace círculos, ¿ok? Pero no los tocamos, los vemos. ¿Sí? Muy bien, doctora, gracias. Sí, Lee dice. Gracias, doctora. No, nada más. Es que hace rato dijo que los folículos linfoides estaban en la corteza, pero había mencionado otra ubicación más exacta. No sé si la puede repetir, por favor. Sí, en la corteza. Nada Pero más. dijo otra cosa, una parte de la corteza, ¿no? Hace rato. No, en la corteza. Así tal cual. Los folículos linfoides van a estar siempre en la corteza. Ok. Gracias. Sí, Doctora, sí. entonces prácticamente el hilio está formado por los vasos eferentes del ganglio. ¿Sí? Por linfáticos, ¿ok? Sí. Entonces, esto como tal, ¿sí? El tejido linfoide que está bien delimitado en este espacio es el ganglio linfático. Los vasos, no es lo mismo hablar de vasos linfáticos que hablar de un ganglio linfático, ¿ok? Gracias, doctora. Sí. A ver, Celso. Sí, doctora. Perdón, ya no escuché la parte en la que usted estaba diciendo sobre la metástasis. O sea, ¿va a ser en los vasos de entrada o en No, el como líquido? a ver, ¿en cuál quedamos?
Había Porque, a ver, mencionado que en la cápsula, ¿no? normalmente las células neoplásicas llegan o salen. Llegan. Ok, normalmente las células neoplásicas van a llegar. Ok, cuando hablamos de metástasis estamos hablando de que es una neoplasia que no es primaria, no se originó en el ganglio linfático. O sea, viene de otro lado y allí llegaron las células, porque precisamente les acabo de decir, el ganglio linfático se hace cargo como de purificar, doctores, la linfa. ¿Ok? Entonces, todas las neoplasias que tengan permeación linfática van a ser metástasis o vamos a ver frecuentemente las metástasis en los ganglios linfáticos, en la primera cadena ganglionar que tengan. ¿Ok? Entonces, como las células neoplásicas vienen de algún otro lugar, van a entrar. Entonces, los vamos a ver en los vasos aferentes y los vasos aferentes están localizados hacia la cápsula. Entonces, las metástasis habitualmente las vemos hacia la cápsula o hacia la orilla del ganglio linfático. En el ilio pocas veces lo vemos, a menos de que ya esté lleno todo el ganglio linfático por células neoplásicas, vemos que ocupa todo, que ocupa la totalidad del ganglio, pero si no, solamente los vemos en la superficie. Como la imagen que les pasé de las metástasis, cuando vimos neoplasias, les mostraba cómo en una imagen solamente en la orilla se veían las glándulas que eran de metástasis, doctores, ¿de acuerdo? ¿Sí, Celso? Sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cómo están formadas cada una de las regiones del ganglio linfático? Histológicamente, las células que contiene. Básicamente, doctores, en un ganglio linfático, las células que vemos son linfocitos, doctores, y linfocitos hablamos de los dos tipos de linfocitos, doctores, ¿ok? Entonces, siempre vamos a ver linfocitos. El componente principal de un ganglio linfático son linfocitos, doctores, nada más que se disponen de manera diferente. Células dendríticas, doctores, macrófagos, sobre todo vemos los macrófagos cuando ya son centros germinales, cuando ya son folículos linfoides secundarios. En un folículo linfoide primario no tenemos macrófagos, ¿ok? Solamente vamos a tener linfocitos. Entonces, linfocitos, células dendríticas foliculares, macrófagos. Son básicamente las células que van a componer un linfocito, un ganglio linfático, doctores. ¿De acuerdo? Y se van a disponer dependiendo del área. Habitualmente, los folículos linfoides, doctores, están formados principalmente por linfocitos B. ¿Ok? El folículo linfoide tiene linfocitos B. Los espacios, doctores, entre cada folículo linfoide, lo que van a tener van a ser linfocitos T. Y el centro germinal secundario, aparte de estas células, tiene macrófagos, doctores. ¿De acuerdo? Perdón, doctora, había mencionado los linfocitos T en los espacios. Intertraveculares o si quieres decirle parafoliculares. Gracias. Sí. Doctora, entonces, en el centro germinal secundario, Arián, en el centro germinal secundario va a haber macrófagos, linfocitos T y B, principalmente. Linfocitos B. B y B, T no. B de bueno. Okay. No, habitualmente en un ganglio linfático normal, los T no se encuentran en el folículo. Ajá, se encuentran fuera de él. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. ¿Alguien más? No. Ok. Doctora, entonces, por ejemplo, en un sentido, bueno, vamos a decir que tiene, también menciona el libro que tiene un tejido de sostén, que es una cápsula, trabéculas y células de la malla reticular. Pero entonces, ya no, estas células de la malla reticular Todo es tejido fibroconectivo. Todo van a eso estar, es tejido fibroconectivo. bueno, entonces también menciona que al haber
se logra la función de filtración porque estas ¿Otra forman... vez? ¿Otra vez que se nota qué? Que se logra la función de filtración debido a que estas producen colágeno tipo 3 y atrapan ahí reduce el flujo sanguíneo, bueno, más bien el flujo de la linfa, y de esta manera puede lograr atrapar ahí a algún invasor, por decirlo de alguna manera, o incluso a unas células neoplásicas, ¿no? Pero es debido a la función de estas células de la malla reticular. Es debido al tejido fibroconectivo, ¿ok? El tejido fibroconectivo es eso, no tiene un tipo de célula especial, ¿ok? Produce sustancias, sí, pero no tiene un tipo de célula especial. Ajá. Entonces, tanto la cápsula como las trabéculas, sí, que le llamas tú retículo, algo así le dijiste, realmente son las trabéculas. Uh-huh. Es decir, entonces vamos a tener... todo es tejido fibroconectivo. Recuerden ustedes que la diferencia entre el tejido fibroconectivo, el tejido conectivo, el tejido fibroso, ¿sí? Es que producen algo. Uh-huh. Bueno, pero entonces, doctora, vamos a tener una corteza externa y una corteza profunda y una médula. ¿Otra vez? Vamos a tener una corteza externa y una corteza profunda. Y no existe corteza profunda. La corteza, ¿qué es una corteza en un árbol? ¿Tiene corteza profunda un árbol? Lo leí en el Geneser, bueno. ¿Dónde está la corteza? No, ¿dónde está la corteza? ¿Qué es una corteza para todos? ¿Qué entienden por corteza? ¿Algo que está dentro o algo que está afuera? Afuera, que recubre. Así es, la corteza está afuera. Lo que tienes dentro son de hecho, mucha gente, muchos patólogos dicen hiperplasia reticular, ¿ok? Son espacios trabeculares o reticulares, si tú le quieres decir, ¿ok? Es esta parte de aquí. Estos pedacitos, estas hendiduras, ¿sí? Que son trabéculas. Todo esto se llaman trabéculas. Ajá, toda esta parte son trabéculas. Ajá, a esto es a lo que tu libro dice corteza profunda, que es la porción central, pero realmente no es corteza. La corteza está aquí afuera, ¿ok? La corteza está aquí afuera. Y esto de aquí, histológicamente, se llaman trabéculas. ¿Sí? Bueno, doctor, es que más bien lo que mi libro menciona tal vez es que la corteza externa, bueno, más bien la corteza está compuesta por dos zonas, una corteza externa y una paracorteza o corteza profunda o corteza dependiente de timo, que le llaman. Y vas a... Es que no sé en quién confiar, si en la traducción, si en Geneser, en Ross. No, tienes que entenderlo. No es de quién confíes, tienes que entenderlo. Tal vez de lo que tú estás hablando o de lo que te está hablando el libro es de las células que ves en la corteza, ¿ok? Y las células que ves acá arriba no son las mismas células que vas a ver cercano al folículo linfoide. ¿Sí, Emiliano? Correcto, doctora. Pero entonces, todo va a ser tejido fibroconectivo y en eso vamos a encontrar variedad de células que van a producir... Si hablas de cápsula, ¿sí? Es tejido fibroconectivo y de los senos trabeculares y de los espacios trabeculares, ¿ok? La corteza, recuerden, es esta parte que ustedes ven aquí, ¿ok? Es la parte que está pegada a la cápsula. Es una parte de linfocitos que está pegada a la cápsula. No existe corteza profunda, ¿ok? Histológicamente, la porción más cercana a la cápsula se llama corteza. La porción central se llama médula. Si hablas de tipos de células, ¿de acuerdo? Si tú hablas de la parte que dices que es una parte fibrosa, es tejido conectivo, porque tú empezaste hablando de eso, de una parte que dijiste que era la parte fibrosa y que estaba produciendo colágeno tipo 3, eso es lo que producen los espacios trabeculares. Pero esos son diferentes a que si me hablas de la corteza. No, bueno, es que bueno, cambió de tema, pero bueno,
Entonces, los espacios que va a haber entre los centros germinales va a estar compuesto por por decirlo así, este tejido conjuntivo que van a ser células reticulares y linfocitos T. A ver, es lo que les decía. Si hablan ustedes de un centro germinal o de un folículo linfoide, estamos hablando que tiene linfocitos B. Si ustedes hablan de los espacios paratrabeculares o parafoliculares, doctores, entonces tienen linfocitos T. Ojo, Emiliano, revisa, si quieres no leas, revisa figuritas. Revisa figuritas en tu libro de histología, revisa las figuritas y entiende qué es lo que quieres preguntar, dónde está quedando tu duda. Primero revisa los monitos, ve puras figuritas, donde tú quieras, ¿ok? Ve puras figuritas. Y ya después que hayas visto las figuritas, vas y lees el texto. Y entonces una vez que leas el texto, en la parte que no entiendas, te regresas a ver el monito. Para que lo logres comprender, porque si no te vas a confundir. Aquí el punto es que si no entendieron histología desde un principio, ahorita se les complica. ¿Ok? Por último, en todas las trabéculas es tejido linforeticular y la cápsula. Fibroconectivo, perdón. No hay tejido linforeticular. No, perdón, fibroconectivo, correcto. Es que ese es el problema, Emiliano. No estás entendiendo, estás mezclando términos que no existen y te estás confundiendo y no sé cómo estén tus compañeros ya. ¿Ok? Entonces, hay que leer y hay que entender. Si no entendemos, nos vamos a confundir cada vez más y empezamos a sacar nombres nuevos, a sacar términos nuevos. ¿Ok? Correcto, doctora. Gracias, lo voy a tomar en cuenta. Ok, entonces estábamos en esta parte. Esto, doctores, es un corte histológico de un ganglio linfático. Está visto al microscopio, ¿ok? Así es como se ve un ganglio linfático. Es un circulito, un nodulito, doctores, que ustedes palpan, que es como la anilla que les mostré, es con un círculo. No vemos realmente la forma de frijolito como nos la pintan en las imágenes, ¿ok? Entonces, tiene una porción muy delgada y fina. Esto es un ganglio linfático normal, doctores. Tiene una porción muy delgada y fina eosinófila, ¿sí? Aquí, todo este alrededor. Y eso se llama cápsula, doctores, ¿de acuerdo? Esta zona rosada hace unas pequeñas hendiduras que son casi imperceptibles, doctores. Aquí, en este pedacito, acá se vuelve a ver un poquito pintado de rosita esas partes, eosinófilo. Esos son los senos trabeculares o son las trabéculas, doctores, ¿de acuerdo? Así, si ustedes ven el ganglio completo, todo lo que está pegado a la cápsula y que tiene los folículos linfoides se llama corteza. Y esta zona central se llama médula. La médula carece de folículos linfoides. ¿De acuerdo? Eso es lo normal. Y entonces, si nosotros vemos este ganglio, este folículo linfoide, doctores, y este está más pequeñito por tamaño, estos son folículos linfoides primarios. Y los que vemos más grandes, pero sobre todo no tanto por el tamaño, por los componentes. Si se fijan, el centro se ve más claro. Eso es un folículo linfoide secundario. Cuando vemos el centro que tiene espacios mucho más claros, estamos hablando de que se trata de un centro germinal, lo que indica que este ganglio linfático ya reaccionó ante un antígeno, ¿de acuerdo? Ya tuvo respuesta linfática, doctores, o respuesta linfoide. ¿Dudas o preguntas aquí, doctores?
Doctora, entonces el tamaño también nos indicaría que es uno secundario o primario. Sí, normalmente sus libros les dicen que cualquier libro, les dice que los primarios son más pequeñitos y los secundarios están más grandes, pero encontramos folículos linfoides, por ejemplo, este que está aquí está pequeñito, ¿de acuerdo? Es un primario, sí, pero este, por ejemplo, que está acá está pequeñito, este de acá, este de aquí, y es un secundario. Si se fijan, está más claro el centro. Ajá. Realmente el que sea primario o secundario no es el tamaño, es más bien por los componentes celulares, por las células que tiene. Ajá. Puede ser chiquito, puede ser grande, pero lo que importa es qué tipo de células tiene. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Doctora, una pregunta. Entonces, en el folículo linfoide secundario va a estar en lo que es el centro germinal y va a estar más claro que el primario. No, al revés volteado. Ah, ok. El primario va a estar en el centro germinal. No, al revés, a ver, al revés volteado así. El centro germinal pertenece a los folículos secundarios. Un folículo primario no tiene centro germinal. Ok. ¿Sí? Perfecto, gracias. Doctora, una pregunta. Sí, o sea. Yo noté que los folículos linfoides están formados principalmente por linfocitos B, pero entonces en el espacio intertrabecular estarían los linfocitos T. T. Eso es lo normal. Okay. Ok. Primero estamos viendo lo normal. ¿Podemos tener algún linfocito T en un centro germinal? Sí, pero por ejemplo, si tengo 1000 linfocitos B, a lo mejor voy a tener 2 o 3 linfocitos T, que casi no se notan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso normalmente les decimos, un folículo linfoide tiene linfocitos B de bueno y los espacios parafoliculares o trabeculares tienen linfocitos T. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Y entonces... Sí, Mario. Entonces, si los nódulos, bueno, habíamos hablado que era un acúmulo de células linfoides, ¿los folículos son lo mismo que los nódulos? A ver, quedamos que nódulo como tal histológicamente no utilizamos No, el sí, término. sí es cierto. No. Ajá. Ya. Son diferentes, ¿Sí? perdón. ¿Seguro? Sí, perdón, se me fue la onda. Ya, gracias. Para nosotros, bueno, no para nosotros, histológicamente el término folículo se refiere a que está haciendo así, circulitos, nodulitos, si ustedes quieren, ¿ok? Pero no utilizamos el término nódulo, ¿ok? Le llamamos folículos. Son redondos, doctores. Sí, perdón. No te preocupes. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok. ¿Cómo está formado cada folículo, doctores? Cada folículo linfoide. Si se fijan, estas son imágenes, son fotomicrografías, doctores, donde estamos viendo ganglios linfáticos. Ok, pero ya es un mayor aumento. Por eso ya nada más ven ustedes. Estos son los espacios trabeculares o parafoliculares porque están alrededor o al lado de los folículos linfoides, doctores. ¿De acuerdo? Y tenemos folículos linfoides, varios folículos linfoides que son de diferentes tamaños. Un folículo linfoide normal, doctores, son así, redondos u ovalados, doctores, pero tienen formas bien definidas. ¿Cómo va a estar formado? En este caso son folículos linfoides secundarios, doctores. Tienen un centro germinal y alrededor que se ve más oscuro, que es una corona de linfocitos B, se llama zona del manto. Entonces, un folículo linfoide, doctores, va a estar formado por un centro germinal y por una zona del manto. ¿Ok? Entonces, vean esto, el centro está más claro, es su centro germinal, y alrededor que se ve más oscuro está formado por
linfocitos, doctores, pero son linfocitos pequeños y se llama zona del manto. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? Entonces, la zona oscura se llama manto, se llama zona del manto, y la parte central, que es más clara, se llama centro germinal. ¿Estamos? Doctora, dijo que la zona del manto estaba formada por, ¿qué, perdón? Linfocitos pequeños. Linfocitos pequeños, gracias. Y son B, porque todos forman parte del folículo linfoide. En el libro dice que son inmaduros. Son linfocitos B. Inmaduros. Si tú le llamas inmaduros, son pre-B. Y la zona del manto son linfocitos B. Correcto, va a mandar una carta a la editorial. Yo creo que sí se la deberías de mandar al doctor Kurman, que precisamente el doctor Kurman fue quien descubrió el linfocito T. A ver qué te dice. Y cómo dejas a la facultad. ¿Ok? De hecho, si seguiste leyendo, ¿terminaste de leer el capítulo, Emiliano? Como buen estudiante. Claro ¿Sí o que sí, no? doctora. Sí. Ok, ¿qué es el linfoma del manto, Emiliano? Bueno, de Robin no, pero de histología sí. Pues entonces, ¿cómo? Si nosotros vamos a ver nosotros no vamos a ver histología, estamos viendo patología, ¿no? Nada más tenían que haber hecho una repasadita de lo que ya saben. Entonces, a ver, abre tu cámara, Emiliano, y dime qué es el linfoma del manto. Pues no, desconozco, doctora. A ver, si tú me estás diciendo que son linfocitos inmaduros, ¿a qué tipo de linfoma pertenece? Al de linfocitos B. Entonces, ¿el B es un linfocito maduro o es un linfocito inmaduro? Pues bueno, bueno, si ya está ahí es porque ya está formado y ya está desarrollado. Entonces, la pregunta ¿es maduro o es inmaduro? Maduro. Ok. Entonces, No. ¿es pre-B? No. ¿Verdad que no? Pero no me baje puntos, doctora, Yo digo que te voy a bajar puntos. por no Yo les contestarle. bajo puntos. Yo les califico en el examen. Si en el examen contestas esa barrabasada, entonces no te bajo puntos. Solamente te la pongo incorrecta porque es lo que tú respondiste y está incorrecto. ¿Ok? Gracias, doctora. Sí. Lo retroalimento. Ok, entonces, doctores, la zona del manto son linfocitos pequeños. Anteriormente, doctores, la clasificación que se utilizaba para clasificar linfomas o para nombrar linfomas se llamaba REAL, así como REAL, que era realmente la clasificación del British College. Era la británica. Entonces, lo clasificaba como linfocitos pequeños y linfocitos grandes. Y luego si estaban hendidos o no estaban hendidos. Y entonces, si nos basamos en eso, el centro germinal tenía linfocitos grandes y la zona del manto eran linfocitos pequeños, ¿ok? En el 2008 se cambia esa clasificación y se determina que se va a usar la clasificación de la OMS, que ya no va a ser que los británicos usen una, los ingleses usan otra y los demás como Dios les dé entender, no. Todos tenemos que utilizar la misma clasificación y actualmente ya no los nombramos como de linfocitos pequeños o de linfocitos grandes. A veces quedó como para enseñanza, ¿sí? Decirles, esto es un linfocito pequeño y esto es un linfocito grande, para que lo entiendan así, pero ya normalmente los tenemos que llamar por el nombre que reciben en base a la OMS, doctores, ¿de acuerdo? Ok, y esta imagen, doctores, es una imagen histológica de cómo está formado un centro germinal. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el centro germinal, doctores? Un folículo primario, un folículo linfoide primario
no tiene como tal un centro germinal activo. La diferencia entre que está activo o no es la presencia de macrófagos, doctores. Y los macrófagos, ¿quieres hablar, David? Yo no, doctora. Perdón, creo que se prendió mi micrófono. Ok. Y la diferencia entre que un centro germinal esté activo o no, doctores, es la presencia de macrófagos, ¿sí? Recuerden ustedes que la célula que llega a fagocitar para reconocer los antígenos es el macrófago, doctores. Entonces, el macrófago aquí, en los centros germinales, sabemos que es un macrófago, sí, pero no se llama como tal macrófago nada más, sino que se llaman macrófagos de cuerpo tenible, que significa que yo tengo el núcleo del macrófago y en su citoplasma está el material que se está comiendo, doctores, el antígeno. Y entonces, en su citoplasma, que tendría que ser completamente claro, se tiñe, doctores, ya sea de un color eosinófilo o de un tono basófilo. Y eso significa que tiene restos de núcleo de alguna célula. Y a eso se le llaman macrófagos de cuerpo teñible. ¿Ok? Hasta aquí termina el repaso de histología. ¿Tienen dudas o preguntas, doctores? Sí, ¿cómo dijo que se llamaba macrófagos de qué? ¿De cuerpo de qué? Cuerpo teñible. Ah, ok, gracias. Sí. Perdón, doctora, había comentado que los macrófagos son para saber si el centro germinal está activo. ¿Esa fue la palabra activo? Ah, ok. Sí, activo. O sea, que ya estuvo expuesto, que ya reaccionó ante o está reconociendo un antígeno. Ah, ok, no lo había entendido. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Doctora, en la imagen que habíamos visto, todo lo que está fuera de la zona del manto son los espacios trabeculares. En estas. Centro germinal, la parte oscura es zona del manto y entre folículos linfoides ves espacios más rositas. Esos son los trabeculares, Esos ¿verdad? son, estos se llaman paratraveculares. Ah, ok, para Porque trabeculares. las trabéculas en el microscopio, aquí no se alcanza a ver, en el microscopio las vemos así bien definidos porque recuerden ustedes, aquí sí hay células. En las trabéculas como tal no hay células, es tejido fibroconectivo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, había mencionado que, bueno, esos macrófagos de centro teñible tenían los restos del DNA del antígeno, ¿verdad? De la célula, ¿sí? De la célula que reconocieron, recuerden que un antígeno no anda solito, habitualmente va representado o va presentado, más bien dicho, a través de una célula y entonces lo que hace el macrófago es que se come esa célula que nos está presentando el antígeno. Sí. Doctora, perdón. ¿Sí, Mario? Permíteme, Sí, muchas gracias. Ok, dime, Emiliano. Discúlpeme, mi compañero Diego preguntó qué había, mi compañero Diego preguntó qué había afuera de la zona del manto y ya no escuché bien, se cortó. ¿Lo podría repetir, doctora? Preguntó que si toda la zona del manto eran las trabéculas. Le dije que no, que el espacio entre cada folículo, estas partes que se ven rositas, se llama paratrabecular. Las trabéculas como tal son solamente hilitos, así, o líneas bien definidas y acelulares, ¿sí? Que se continúan de la cápsula, doctores. Ajá, no tiene células, porque les repito, es tejido fibroconectivo. Pero entonces, el espacio en que está entre cada... Folículo es parafolicular. Si está pegadito al folículo, si está pegado a los folículos, se llama parafolicular. Si está pegadito a la trabécula, es paratrabecular. Es lo mismo, nada más depende hacia dónde esté ubicado. Pero es igual. ¿Pero van a ser linfocitos T? Sí, todo lo que ok. se encuentre fuera de esos espacios, fuera de los folículos linfoides, son linfocitos T. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, empezamos el tema que es inflamación. Ok, recuerden ustedes
que el proceso más frecuente y que es una respuesta casi normal, doctores, o que es con lo que nuestro cuerpo va a responder ante cualquier fenómeno que altere la estabilidad, ¿sí? Es la inflamación, doctores, y es la primera respuesta a todo lo que ustedes quieran. Cuando vean inflamación con el doctor Villegas, o sea, van a ver que la inflamación, doctores, es la primera respuesta ante las neoplasias, es la primera respuesta ante los procesos infecciosos, es la primera respuesta ante todo, ¿de acuerdo? La inflamación sucede de una manera que ni siquiera nosotros ya percibimos que está pasando. Damos por hecho que tal o cual situación o cualquier proceso, por ejemplo, los cambios de clima y que nos generan lo que le llaman coriza, que es la tos como alergia, doctores, nosotros creemos, pues fue con un estornudo y es algo normal. Doctores, es un proceso secundario de inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, la inflamación es algo muy común en todos los órganos y en todos los tejidos, doctores, ¿ok? Entonces, en el caso del ganglio linfático, la inflamación no es la excepción. Recuerden ustedes que para que nosotros hablemos de inflamación o hagamos referencia a inflamación, el término que se utiliza es itis, ¿de acuerdo? Luego, entonces, en el ganglio linfático, los procesos inflamatorios se llaman linfaadenitis o linfoadenitis, ¿de acuerdo, doctores? Tenemos diferentes causas. Sí, doctores, ustedes en su libro van a leer todas las que vienen. Aquí vamos a hablar de la linfadenitis granulomatosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un proceso inflamatorio en el ganglio, dependiendo de los cambios histológicos que vemos, suponemos qué fue lo que causó ese proceso inflamatorio. Por ejemplo, nosotros podemos decirles una linfadenitis probablemente viral. ¿Por qué? Porque los cambios que estamos viendo en el microscopio nos indican o tiene ciertos cambios que producen solamente los virus, ¿ok? Pero hay una linfadenitis que es específica, doctores, y esa es la linfadenitis granulomatosa. Cuando ven inflamación con el doctor Villegas, van a platicar de que el proceso inflamatorio granulomatoso o la inflamación granulomatosa realmente es una complicación de la inflamación, doctores, ¿ok? La inflamación solamente puede ser aguda y crónica consideradas normales, ¿de acuerdo? Si no corregimos o no se elimina la causa que está induciendo ese proceso inflamatorio, lo que va a pasar, doctores, es que se complique y se llama inflamación granulomatosa, ¿ok? Es un tipo de inflamación crónica, doctores, pero es una complicación. En el caso del ganglio, doctores, la linfadenitis granulomatosa puede tener varias causas, como en diferentes órganos que veamos inflamación granulomatosa, pero esperamos en el ganglio linfático que la mayoría de ellas se deban a un solo agente causal, ¿ok? Entonces, ¿quién es el agente causal de la linfadenitis granulomatosa habitualmente, Abril? Abril Avilés. Abril a la 1, Abril a las 2 y Abril a las 3. María Fernanda Barajas. María Fernanda a la 1, María Fernanda a las 2, María Fernanda a las 3. Te tocó Mario. Mario Blanco. Listo, doctora. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, yo había observado que la linfadenitis granulomatosa se debía a un acúmulo de células macrófagos que se llegan a unir dentro de y forman. Habitualmente, ¿quién es el agente causal? Hablamos de virus o bacterias. Microorganismo. ¿Qué microorganismo causa linfadenitis granulomatosa? La tuberculosis. Bueno. Esa es la enfermedad. ¿Cómo se llama el agente causal? Agente causal es la etiología, o sea, ¿cuál es el bicho que produce la tuberculosis? Era micobacteria tuberculosis. Bueno, no, ¿verdad? Sí. Ojo, doctores.
tienen que entender qué es etiología, agente etiológico o agente causal, historias naturales, qué significa cuando les hablan de historia natural. En el caso de patología, ¿qué significa cuando les preguntamos nosotros cambios histopatológicos? ¿Ok? Entonces deben de tener como que muy presente todo eso para que respondan de manera correcta. Porque si no, aunque mencionan, si la pregunta es, como en este caso, agente causal o agente etiológico de la linfadenitis granulomatosa o de la tuberculosis, y ponen cualquier otra cosa, pero no dicen Mycobacterium tuberculoso o Mycobacterium tuberculosis, está incorrecto, ¿ok? Sale. Entonces, gracias Mario, ¿cuáles son las características histopatológicas de la linfadenitis granulomatosa? Lídice. Características, doctora. Ay, seré sincera, la verdad es que no sabría contestarle. ¿Cómo? Perdón, Lídice. O sea, no leí bien el tema y lo único que podría decir sería que necrosis y ya, porque la verdad, seré sincera, no leí bien ese tema. Ok. Eric Hernández. Aquí estoy, doctora, no sé si ya me puedo ver. Ajá. ¿Cuál es la característica histopatológica de la linfadenitis granulomatosa, Eric? Me parece que es que en la parte más central pues, presenta un conjunto de granulomas y se forma de una necrosis en esta misma porción central. No sé si se refiere a esa parte. Ok. Entonces, la característica de la linfadenitis granulomatosa, gracias, Eric, es la formación de granulomas, doctores. Histológicamente, ¿cómo diferenciamos nosotros un proceso inflamatorio granulomatoso? Porque vemos histológicamente, es decir, al microscopio nosotros lo que vemos son granulomas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que está formado un granuloma, doctores? Cada granuloma, nosotros vamos a ver espacios bien delimitados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, doctores, es un ganglio linfático. Esa es la imagen macroscópica de un ganglio linfático. Si ustedes se fijan, todo alrededor de este nódulo, ¿sí? Está cubierto por una cápsula que se alcanza a ver todavía aquí que está bien definida. El centro, doctores, tendría que ser cafecito, así como esta parte, más o menos, así como este pedacito. Ajá. Pero si ustedes se fijan, todo está reemplazado por este tejido que se ve blanquecino, este material que se ve blanquecino, ¿ok? La característica de la linfadenitis granulomatosa, doctores, es la necrosis gaseosa, y se llama necrosis gaseosa por el aspecto de queso que tiene. Entonces, cuando nosotros cortamos un ganglio linfático que tiene necrosis gaseosa, doctores, es como si metieran ustedes el cuchillo en el queso Filadelfia y quisieran cortar un trozo de queso Filadelfia. ¿Qué es lo que le va a pasar a su cuchillo? Sale todo embarradito así de como cremita. Esa consistencia es la que tiene la necrosis gaseosa en los ganglios linfáticos que están infectados por Mycobacterium tuberculosis, doctores. Entonces, así es como los vemos macroscópicamente. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver formación de granulomas, doctores. ¿Y cómo es que está formado un granuloma? Los granulomas, doctores, pueden ser de dos tipos. Granulomas caseificantes, o sea, que tienen esa necrosis gaseosa, y granulomas no caseificantes. Tienen necrosis, pero no tienen ese aspecto de queso. Al microscopio, doctores, hablar de necrosis gaseosa o necrosis o granulomas caseificantes y no caseificantes, doctores, es que tengan presencia de necrosis licuefactiva y coagulativa, ¿ok? Las necrosis son de dos tipos, doctores, necrosis licuefactiva y necrosis coagulativa. Habitualmente la necrosis licuefactiva se asocia con un agente infeccioso y la necrosis coagulativa es cuando algún
alguna célula muere, pero para morir y no producir proceso inflamatorio, lo que hace es que dejan de funcionar su núcleo. Por eso, en este tipo de necrosis se asocia con la apoptosis, doctores. Recuerden ustedes que la definición así, que todo el mundo se conoce y que luego ni entienden, de apoptosis es muerte celular programada. ¿Qué sucede? La célula decide, ¿sabes qué? Esto está mal, ya no funciona para esto, tengo que morir. ¿Y qué hace? Deja de funcionar su núcleo. En la necrosis coagulativa es lo que nosotros vemos, que realmente se detuvo la función del núcleo, doctores. Y como en el núcleo es donde se llevan a cabo todas las órdenes para producción de enzimas, de proteínas y demás, deja de funcionar el núcleo y entonces en automático cesa la actividad del resto de la célula, doctores. Entonces son los dos tipos de necrosis. En el caso de la necrosis gaseosa, doctores, se le da este nombre por la característica especial que tiene y que está asociada con una patología especial, que es la tuberculosis. Pero la necrosis gaseosa es una combinación de ambas necrosis, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos un granuloma caseificante, doctores? El granuloma caseificante está caracterizado por tener en el centro necrosis, ¿ok? Necrosis habitualmente primero coagulativa y posteriormente licuefactiva. ¿Por qué? Porque en el centro del granuloma va a estar atrapado el agente causal, Mycobacterium tuberculosis. Posteriormente a que tenemos la necrosis, doctores, vamos a tener los macrófagos. Los macrófagos en este caso se llaman macrófagos epitelioides o células epitelioides. ¿Por qué se llaman así? Recuerden ustedes que el término ioide implica parecido a. Entonces, se llaman macrófagos epitelioides porque crecen tanto que semejan el tamaño o pueden alcanzar el tamaño de una célula epitelial y por eso se llaman así. Cuando los macrófagos epitelioides crecen tanto, doctores, quedan muy juntos entre ellos y entonces se van a ir fusionando sus núcleos de manera que forman una célula mucho más grandota y va a tener todos los núcleos de las células que se hayan fusionado van a estar en ese mismo citoplasma y a eso se le llama célula gigante multinucleada, doctores, ¿ok? Entonces, tenemos la necrosis, tenemos los macrófagos epitelioides, tenemos células gigantes multinucleadas. En el caso de la linfadenitis granulomatosa por tuberculosis, la célula gigante se llama tipo Langhans, doctores. Recibe ese nombre especial por la disposición de sus núcleos. Los núcleos en la célula tipo Langhans, doctores, se disponen como si fuera una así como la diademita, ¿sí? La diadema que usamos las mujeres, la diadema, si se fijan, tiene una entradita, ¿ok? Así hagan de cuenta que esta es la célula y todos los núcleos se van a acomodar en una parte, pero dejan un espacio vacío. Y entonces esa es la característica de la célula de Langhans. Sus núcleos se disponen las células se van a disponer, doctores, hacia el extremo o pegado hacia la membrana celular, doctores, pero se disponen en unilínea. Va a ser un solo núcleo contiguo al otro, dejando un espacio sin núcleos, doctores, o en forma de herradura, si ustedes le quieren llamar así. Después de todos estos tipos de células, doctores, tenemos la orilla que corresponde a un collarete o a una corona de linfocitos. ¿Por qué? Porque rodea a todo eso. Los linfocitos, doctores, lo que van a intentar es contener todo el proceso infeccioso, ¿ok? Y eso es como vemos nosotros los granulomas al microscopio. Estos, doctores, son imágenes de diferentes, tenemos muchos tipos de células gigantes multinucleadas. Esta es la célula gigante multinucleada tipo Langhans, que es la característica de Mycobacterium de infección por tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, les decía yo, son células muy grandes, pero que tienen dispuestos los núcleos hacia un extremo, dejando un espacio sin presencia de núcleos, como si fuera una diadema o como si fuera una herradura. Esta célula gigante, doctores, se llama célula gigante multinucleada tipo cuerpo extraño.
¿Cómo la identificamos de esto? ¿Cómo la diferenciamos de la tipo Langhans? La célula gigante multinucleada tipo cuerpo extraño, los núcleos se van todos hacia un extremo, pero no van en unifila, van todos amontonaditos, ¿ok? Y esta es otro tipo de célula gigante. Esta de aquí se llama célula gigante multinucleada tipo Tutón. Y la característica es que los núcleos se disponen a la periferia, pero rodean la totalidad del citoplasma, no dejan un espacio, ¿ok? Y este tipo de células lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes con infecciones por sarampión, o lo podemos ver en una patología que se llama xantogranuloma juvenil, ¿de acuerdo? Entonces, son diferentes tipos de células multinucleadas, y a veces el tipo de célula que vemos nos habla del tipo de patología que tiene ese ganglio linfático. ¿Dudas o preguntas hasta acá, doctores? Doctora, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la última célula gigante multinucleada? Tutón. Célula ¿Cómo, gigante multinucleada tipo tutón. Ujú. Asociada a sarampión, ¿verdad? Ajá. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, las células de tipo Tutón con las de cuerpo extraño, la diferencia dijo que eran que estaban los núcleos en toda la circunferencia, ¿verdad? Sí, ¿Y completito. en el anterior del cuerpo extraño están en una sola orilla? Están hacia un extremo, pero todos amontonados. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Las células gigantes, doctora, las células gigantes de cuerpo extraño, ¿de qué etiología son características? ¿Cómo dice su nombre, Emiliano? Células gigantes de cuerpo extraño. ¿De qué serían características? ¿Sarampión? No. No, el nombre lo dice. Cuerpo extraño, o sea, Normalmente, por ejemplo, si te llega un paciente que se pinchó un dedo con una astilla y él cree que se sacó todo el fragmento y le quedó algún residuo de lo que sea, ¿sí? Lo que vamos a ver son células gigantes tipo cuerpo extraño. Hay algo que no pertenece a ese organismo, ¿sí? Que es algo externo, que no es infeccioso y que está causando esa reacción, ¿ok? Cuando los pacientes ustedes como quirúrgicos los suturan y hacen reacción al hilo, o por ejemplo les ponen nylon que no se absorbe, ¿sí? Los pacientes les pueden hacer granulomas, y lo que vamos a ver son células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Y si ya nosotros nos ponemos a buscar, vamos a encontrar los restos de material de sutura que el granuloma está tratando de deshacer. O, por ejemplo, cuando tenemos los quistes dermoides o los quistes epidérmicos, habitualmente en pacientes que tienen acné, doctores, muy marcado y que se ocluye el poro, se les hacen unos quistes que lo que van a tener van a estar conteniendo la queratina que se produce realmente, ¿ok? Entonces, cuando esos quistes se rompen porque el paciente se esté pellizcando, en el caso de los hombres son muy frecuentes que les salgan en la zona de la espalda o cercano a las nalgas, doctores. Entonces, si se lo están pellizcando, lo están exprimiendo porque tienen esa costumbre de exprimirlo para drenarlo y disminuye el tamaño del quiste, nosotros cuando lo vemos histológicamente vamos a ver células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Y entonces cuando vemos este tipo de células tenemos que ir a buscar el agente causal. Y ya sea que veamos queratina, que veamos material de sutura, que veamos, por ejemplo, en pacientes que acostumbran inyectarse no ácido hialurónico ni esas cosas, sino que se ponen aceite que realmente lo que hace es aumentarles el volumen. Nosotros tenemos que ir a buscar el agente causal. Es algo que se puso, que es extraño y que no es un proceso infeccioso, es un material ajeno al cuerpo que está dando esa respuesta, ¿ok? Y por eso se llaman tipo cuerpo extraño. Tienes que ir a buscar algo que le esté causando esa respuesta inflamatoria. Uh-huh. ¿Sí? Sí, doctora, correcto. Quedó claro. Ok, entonces,
¿Y cómo es que nosotros vemos histológicamente el Mycobacterium? Primero, pues tenemos que ver el granuloma. Si a veces, por ejemplo, ustedes como clínicos dicen, es que yo creo que tiene tuberculosis. Sí, pero si nosotros como patólogo, y ponen en su hoja, favor de realizar tinción de Ziehl-Neelsen, ¿no? Porque el diagnóstico, la comprobación diagnóstica, doctores, de Mycobacterium tuberculosis o de tuberculosis, doctores, es la realización de una tinción especial que se llama Ziehl-Neelsen. Todo el mundo la conoce como ZN, ¿ok? Que son las iniciales. Entonces, si ustedes dicen, yo sospecho tuberculosis, solicito tinción de Ziehl-Neelsen, o sea, y yo, la doctora Echeverría, meto mi laminilla y yo no veo granulomas, eso no es tuberculosis. Entonces, no le hago tinción de Ziehl-Neelsen, ¿ok? Y luego regresa al clínico y dice, es que yo pedí tinción de Ziehl-Neelsen y la doctora Echeverría no se la hizo, quiero que se la haga. O sea, pues no tiene razón de ser, doctores. Aquí es como ustedes, como si ustedes son quirúrgicos y si son clínicos y el paciente llega y les dice, quiero que me dé medicamento para la fiebre. ¿Tiene fiebre? No, pero si llego a tener, quiero medicamento para la fiebre. Pues no, o sea, le tienen que dar tratamiento sintomático. Si no tiene fiebre, no se le da tratamiento. O quiero que me dé una quimioterapia para prevenir, porque luego ahora sí son pacientes exagerados o de volados. Quiero que me dé una quimioterapia para prevenir. Ahora, lo que pasó con COVID, que todo el mundo estaba tomando el antiparasitario. Sí, Ivermectina. Ivermectina. Ok. ¿Tenía razón de ser? Sí, yo me la tomaba. No, no es cierto, es broma. Ok. Ok. Entonces, bueno, ahí ven el tamaño de la situación, ¿verdad? Es eso, es como si llegara, quiero que me dé una quimioterapia porque quiero prevenir que no me dé cáncer de mama. Pues no, las cosas no son así, ¿ok? Entonces, en patología es igual. Si ustedes bajan y dicen, quiero que me haga una tinción de Ziehl-Neelsen, o sea, no hay modo. Histológicamente no tiene granulomas, no hay sospecha de infección por tuberculosis o por Mycobacterium tuberculosis, doctores, ¿de acuerdo? Y personalmente es igual en institución como si ustedes me buscan en la práctica privada. Si en la práctica privada me dicen, quiero que le haga un Ziehl-Neelsen, yo lo que hago es que les digo, a ver, doctor, histológicamente esto no tiene nada que ver con tuberculosis. Entonces, no está indicado el Ziehl-Neelsen. Si quiere, se lo hago, se lo voy a cobrar, pero no tiene razón de ser, usted indíqueme, ¿ok? Entonces, siempre se les explica. En la institución, pues es así de, igual, no tiene razón de ser, no se la hago. Aquí sí no es de, no, pues no, porque no me van a pagar, ¿verdad? O sea, pero no se hace porque no está indicado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos histológicamente los granulomas calcificantes, doctores, entonces sí, pedimos la tinción de Ziehl-Neelsen. Y la tinción de Ziehl-Neelsen clásica, doctores, se realiza en tonos azul y escarlata. No se llama rojo, lo vemos rojo sí, pero el colorante se llama escarlata, ¿ok? Entonces, doctores, todas las células las vamos a ver teñidas en azul. Y lo único que se va a teñir en rojo va a ser el bacilo ácido alcohol resistente, el bacilo de Mycobacterium, doctores. Entonces, la indicación de hacer esta tinción en azul y rojo, recuerden ustedes que histológicamente nuestro ojo está formado por conos y bastones y cada uno de ellos tiene una función específica, ver con luz y ver a obscuras. Luego, entonces, estos colores, el azul simula un tono oscuro y el rojo es brillante, es como si estuviésemos viendo luz. Cuando nosotros vemos al microscopio, doctores, es pesado leer un Ziehl-Neelsen, una tinción de Ziehl-Neelsen es pesada porque esto está hermoso, esta tinción que tienen aquí es de hecho lo utilizamos como testigo en el Seguro Social, porque no encontramos normalmente así de lleno de bacilos un tejido, doctores, ¿ok? Si encontramos un bacilito por ahí nadando y tenemos que aventarnos la lectura de todo el tejido, doctores, ¿ok? Entonces, no es fácil hacer la lectura de una tinción de Ziehl-Neelsen. Por eso se tiene que hacer así, en azul y rojo, para que no se canse el ojo.
Algunos técnicos tomaron la idea de hacerlo en verde y rojo. El verde, doctores, es un tono brillante, ¿ok? O es un tono claro. Entonces, se imaginarán el bendito ojo viendo todo brillante. Es mucho más pesado. ¿Se puede hacer con colorante verde? Sí, doctores, pero el verde les tiene que quedar de un verde así casi pepino. ¿Han visto los pepinos que no son verdes por la parte por dentro? ¿Ok? Que está casi como un tono muy, muy, muy tenue, doctores, como si fuese un tono pistache. Así les tiene que quedar, pero aquí acostumbran a hacerlo de un tono verde fuerte, así verde chillón, doctores, es bien molesto, termina cansando el ojo, se hace muy pesado, ¿ok? Entonces las indicaciones son así. Y entonces nosotros vemos el bacilo teñido en color rojo. Ok, este es otro ejemplo, doctores, esta es una biopsia de piel. En este caso, doctores, que es el testigo que les digo, esto fue un testículo, doctores, y lo que ustedes ven son los conductos seminíferos, doctores, estaban todos llenos, todos tenían necrosis y estaban llenos de bacilo, ¿ok? Entonces era una orquitis, una orquiepididimitis granulomatosa secundaria a tuberculosis, ¿ok? Entonces, en este caso es una biopsia de piel. Esto es la epidermis, todo esto es la dermis, doctores. Y esta es una tinción de Ziehl-Neelsen. Ustedes todo lo ven en azul. ¿Por qué? Porque les repito, todo lo que sea, todas las células se van a teñir en azul, excepto el bacilo. El bacilo se va a teñir en rojo para que lo podamos ver. Entonces, toda esta es la biopsia de piel. La característica que tienen todas las micobacterias, porque esta no fue una tuberculosis, esta fue lepra, fue Mycobacterium leprae, ¿ok? Entonces, la característica que tienen todas las micobacterias, doctores, es que tienen predilección por las terminaciones nerviosas. Entonces, lo que acostumbran a hacer, doctores, es arremolinarse o rodear, doctores, todo lo que son, perdón, los nervios, ¿ok? Los filetes nerviosos. Y entonces, este es un acercamiento, es esta parte de acá, ¿sí? Esta imagen es la siguiente imagen que les pasé, corresponde a esta parte de por aquí. Ajá. Entonces, en un acercamiento, doctores, lo que hacía sospechar de infección por micobacteria, ¿sí?, era esta célula gigante multinucleada, que aunque no es una célula gigante tipo Langhans, porque casi está cerrando, pero no deja, no parece una Taunton y no parece una Langhans, doctores, pero es una célula gigante y además se está disponiendo alrededor de los filetes nerviosos. Entonces, en automático, cuando uno ve eso como patólogo, tiene que sospechar que es una micobacteria, del tipo que sea, doctores, pero es una micobacteria. Entonces, ahí está la célula gigante y aquí tenemos otro acercamiento de la célula gigante, nada más que allá veíamos la foto, el tejido está al revés, ¿ok? Está volteado. Pero vean, aquí, en este fragmentito, está la tinción de escarlata, está el rojo, ahí está el bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, en esta imagen, que es a un menor aumento, esta de aquí, la primera imagen es un 20x o 20 por, ¿de acuerdo? Eso que ustedes están viendo está más o menos en esta parte. Nos acercamos y vean, ahí está el bacilo y en un acercamiento, ahí están los bacilos. Entonces, así es como habitualmente, y todavía aquí les repito, son varios. Hay casos donde hemos visto un bacilito por ahí, y luego nos tardamos otro poquito y volvemos a encontrar otro bacilo por ahí aislado, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vemos el bacilo. ¿Dudas o preguntas? Doctora, Sí. la formación del granuloma, entonces vamos a tener que en el centro está la necrosis gaseosa, después sigue la coagulativa, macrófagos No, epiteliales. ojo. ¿Qué les dije de la necrosis gaseosa? Que era una combinación de... Ambas necrosis. Ok, de ambas necrosis. Entonces van a ver primero coagulativa, después licuefactiva. Ah, ok, y bueno, después de Si la dicen necrosis gaseosa, con eso se entiende. Ah, bueno.
Y ya después de lo que es la necrosis, siguen los macrófagos epiteliales y luego las células Epitelioides. Porque epitelioides. los macrófagos no son células epiteliales, ¿ok? Entonces, cuando dices que se parece a, tienes que utilizar el sufijo ioide. Ok, y bueno, en el caso de la tuberculosis, después están las multinucleadas tipo Langhans. Ah, ok, entonces así se forma el granuloma. ¿Qué te falta? Ay, es que así lo anoté nada más. El collarete de linfocitos, ¿no? Así es, el collarete o el collar de linfocitos o la corona de linfocitos, ¿ok? Porque son los que van a intentar contener todo el proceso inflamatorio e infeccioso. Ok, gracias, doctora. ¿Y alguien más? Doctora, yo también tengo duda con eso de macrófagos epiteloides, porque nada más, o sea, se mete así. Epitelioides. Epitelioides, o sea, nada más se mete así, pero no vi como una descripción. O sea, quiere decir que, ¿de dónde sale o cómo es? Que crecen tanto, son macrófagos normales. Son macrófagos normales, pero están tan expuestos a un agente infeccioso que van a tratar de comer, y como van a estar comiendo, van a crecer tanto que pueden alcanzar el tamaño de una célula epitelial. Un macrófago, aunque es una célula grande, haz de cuenta que esto es una célula epitelial y esta parte, ¿sí? Este circulito de aquí sería el macrófago. Entonces, no tienen nada que ver. Cuando come tanto el macrófago, como en este caso de la tuberculosis o los procesos infecciosos, cuando fagocitan tanto los macrófagos, crecen tanto que puede casi simular una célula epitelial y entonces por eso se llaman macrófagos epitelioides, es decir, macrófagos que están simulando o intentando parecerse a una célula epitelial. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. ¿Y alguien más? ¿No? ¿Siempre va a haber necrosis o solamente en casos de Siempre, tuberculosis? por eso unos son caseificantes y otros son no caseificantes. En su libro van ustedes a ir a leer los diferentes tipos de granulomas y las patologías donde aparecen uno u otro tipo de granulomas. ¿Sí? ¿También se presenta fibrosis? ¿Dónde esperas ver la fibrosis? ¿En la periferia del granuloma? En la periferia del granuloma. Realmente no es que se forme fibrosis, sino que recuerden, por cómo se están formando los granulomas, vemos ya realmente muy poco tejido linfoide. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos al microscopio desde una vista panorámica, es decir, a menor aumento, puede simular que es fibrosis. Cuando nos acercamos, realmente lo que estamos viendo que son todos formación de granulomas. Cuando un proceso infeccioso que forme granulomas no tuberculosos, ¿sí? Podemos ver que si tienen mucho tiempo esos granulomas se pueden fibrosar, sí, y pueden producir fibrosis, pero no en los casificantes, ¿ok? Muy bien, doctora, gracias. Sí. ¿Quién más? ¿No? ¿Ya no hay preguntas? Ok. Entonces vamos a dejar allí la clase y para la siguiente van a empezar a estudiar, bueno, no, más bien van a terminar de estudiar neoplasias. ¿Cuáles son las neoplasias del ganglio linfático? Los linfomas, doctores, ¿de acuerdo? Vamos a ver linfomas de células maduras. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tenemos varios tipos de linfocitos y de cada tipo de linfocito tenemos linfocitos pre y linfocitos post, ¿ok? Entonces son muchísimos linfomas. Habitualmente las neoplasias de células inmaduras se van a llamar leucemias, ¿ok? O se llaman pre.
solo vamos a ver las maduras, doctores. Las inmaduras no, porque no van a terminar. Van a leer cómo se clasifican los linfomas. Las neoplasias del ganglio linfático se llaman linfomas, doctores. Entonces, me van a leer cómo se clasifican los linfomas, ¿sí? Son 2 grupos. De esos 2 grupos, doctores, me van a leer los principales tipos de cada una de ellas. Estamos hablando de que del segundo grupo, van a leer, ¿sí? Para la clasificación de los linfomas, bueno, había leído que era la clasificación de Ray de 1966. Sí, bueno, RYE. Esa es la real. Esa ya no existe. Ok. Entonces, lean el Robbins bien actualizado, ¿ok? Entonces, van a leerme de una de las clasificaciones, van a leer linfoma folicular, linfoma difuso de células grandes, van a leer linfoma de la zona marginal, linfoma de la zona del manto. ¿Cuál se me pasa? Burkitt, linfoma de Burkitt, ¿ok? Y del otro grupo me van a leer micosis fungoides y el anaplásico T. ¿Ok? Para que no se lean todos, porque si no, no van a acabar. Anaplásico B, doctora. T, B de burro. T de Tito. T de Tito. Ay, ¿saben qué? Van a agregar nada más así una leída rapidísima de los NK. Así nada más rapidísimo para que lo comentemos, pero para que ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿Listo, Mario? Ok, entonces nos vemos. ¿Cuándo nos toca clase, Mario? El miércoles, doctora. Bueno, y el martes la rotación. práctica. Sí. Ok. ¿Cómo vamos con las rotaciones, Mario? ¿Cuántos equipos nos faltan? ¿Muchos? Faltan como la mitad, doctora. Jesús. Sí. Te encargo, Mario, que cuentes cuántas clases nos quedan y cuántos equipos faltan, para que si no, medio reacomodemos allí en algún día. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. ¿Okay? No, gracias a ustedes. Cuídense, doctores. Buena tarde. Doctora, disculpe, ¿sí está? ¿Podría hablar un minutito con usted? Soy Fernando. Fernando. ¿Sí me ve? Ay, no te veo, pero sí. Sí, sálganse todos de la reunión. Gracias, Mario. Gracias, doctora. Doctora, gracias.